Buenos días, querida iglesia y amigos que nos acompañan hoy. Quiero iniciar este tiempo con una oración al Señor, donde podamos pedir juntos por Bolivia cuando se aproximan las elecciones y también para que Dios se revele a través de su palabra. Padre, ponemos a nuestra patria, Bolivia, delante de tu trono y te pedimos que extiendas tu misericordia sobre nuestra nación. Por favor, danos sabiduría a los bolivianos para elegir nuestros gobernantes, personas justas que crean en ti y se sujeten a tu palabra y a tu voluntad. También te pedimos, Padre, que tu palabra hoy día nos sea revelada y que podamos atesorarla en nuestro corazón como el bien más preciado que tenemos en nuestras vidas, para que podamos conocerte y amarte cada día más y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Hoy día vamos a compartir el Salmo 5, pero antes quiero que reflexionemos a manera de ilustración en un hecho histórico que registran las Escrituras. Esto está marcado en Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19, que durante el reinado de Ezequías, el rey de Judá, que estaba en Jerusalén, los asirios ya habían conquistado el reino del norte, o sea, Israel con sus 10 tribus, y ahora pretendían conquistar el reino del sur, a Judá. Se nos relata que Sennacherib, el rey de Asiria, manda a sus emisarios, instando a Ezequías a rendirse con toda altivez, soberbia y hasta realmente ofensas contra el Señor. Y bueno, esto se puede ver narrado, y voy a narrar 3 pasajes que nos dan una idea de lo que estaba pasando. Dice, cuando Ezequías escuchó todas esas amenazas y todos esos insultos y esas blasfemias contra el Señor, dice que él agarró, y también las cartas que ellos enviaban, dice que Ezequías agarró las cartas en su mano, ¿ya? Y después de que las hubo leído, las llevó a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Bueno, esto le cuentan al profeta Isaías, que estaba ahí, era el profeta en ese reinado de Ezequías. ¿Ya? Y bueno, en realidad Dios habla directamente a Isaías y le da una palabra. La palabra que le da es: no te preocupes, o sea, esta gente no va ni largar ni una flecha contra Jerusalén, ya no va a tocar Jerusalén, ya, y está plasmados otras porciones ahí en Segunda Reyes 19:28, dice: por cuanto, o sea, es Dios hablándole a este hombre, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Dice: y aconteció, escuchen esto, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres.
Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Miren, sus propios hijos lo matan. Bueno, esto nos muestra, ¿no? Realmente que, Ezequías era un buen rey, también un hombre digno de ejemplo, así como David, ¿ya? Y él tuvo un temor reverente y puso realmente su confianza en Dios. Y Dios lo defendió contra el imperio más poderoso que había en ese tiempo, el imperio de los asirios. El rey David también fue un hombre que amó a Dios apasionadamente, y aunque cometió muchos errores y tuvo que pagar la factura realmente por ellos, el Señor siempre estuvo con él hasta el día de su muerte. El Salmo 5 es una pequeña ventana en la vida de David que nos va a permitir aprender de él. Bueno, la enseñanza de hoy, basada en el Salmo 5, y pueden ir ahí a sus Biblias, se ha titulado Aguardando en la justicia, misericordia y salvación de nuestro Dios. Aguardando en la justicia, misericordia y salvación de nuestro Dios. ¿Ya? Este salmo está escrito por David. Está ubicado en el primero de los 5 libros que componen el libro de los Salmos. La situación que está atravesando David, como está descrita en el Salmo 5, es de un hombre probablemente que está en el exilio o saliendo al exilio, lejos del templo, y está asediado o perseguido por hombres perversos. Y él está suplicando a Dios por ayuda, ¿no? Si vemos 2 salmos antes del Salmo 5, en el Salmo 3, nos describen a David cuando su propio hijo Absalón se había rebelado contra él y David estaba huyendo por su vida. David está en una situación similar. Sin embargo, en ambos salmos vemos que aunque David suplica y ora a Dios y pone su causa con Dios y clama a Dios, nunca pierde su confianza en él, ¿no? Así como Ezequías lo hizo también, David también lo hizo. Estos hombres pusieron su confianza en Dios ante amenazas, ante conflictos, ante situaciones difíciles, y esperaron en Dios. Bueno, quisiera que pudieran retener esta frase que de alguna forma nos va a servir como una línea a lo largo de esta enseñanza. Aguarda ante el Señor, aguarda ante un Dios justo, misericordioso, que juzga con equidad, y regocíjate en su salvación. Lo repito, aguarda ante un Dios justo, misericordioso, que juzga con equidad, y regocíjate en su salvación. Bueno, vamos a ver que este salmo se divide como unas 5 partes. Voy a marcar esta primera parte de los versos 1 al 3. Y le he puesto como un título como El centinela aguarda en la mañana. ¿Ya? Porque nos pinta un poco la situación esa, ¿no? Como el centinela aguarda en la mañana. Bueno, a través de este salmo vamos a poder ver algunos atributos de Dios, como son su justicia, su santidad, su misericordia, su amor. Y también vamos a poder aprender algunos principios en la vida de David que son importantes para nosotros hoy.
como su amor y pasión por Dios, su temor reverente y su anhelo de estar en la presencia de Dios y adorar. Bueno, vayamos entonces al Salmo 5 y vamos adelante leyendo el verso 1. Dice así la palabra: escucha mis palabras. Y perdón, estoy utilizando la Biblia de las Américas. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Este Salmo David comienza, vemos que él comienza rogando a Dios, diciéndole que escuche sus palabras, ¿no? Cuando está diciendo palabras, en otras versiones se traduce como mis más íntimos pensamientos, mis suspiros, ¿no? O sea, casi está susurrando a Dios, ¿ya? Y su oración es casi como un murmullo, pero poco a poco va subiendo en tono en el verso 2 y se va volviendo un grito de ayuda al Señor, ¿no? Ya se vuelve un clamor, un clamor a su Rey y un clamor a su Dios. Bueno, vemos que aunque David fue un rey, él reconoce que él era hombre, ya era solo un hombre, y que estaba sujeto a la voluntad del único Rey y Dios, ¿no? El Señor que está sobre toda la tierra y el universo. A Él se estaba dirigiendo con toda certeza, ¿no? Y con certidumbre de fe. Y como vemos, esta era su costumbre cada mañana, y lo hacía con la formalidad de un sacerdote y con la seriedad de un profeta del Antiguo Testamento. En el verso 3, en otras versiones dice, mi sacrificio. O sea, él presentaba su oración como si fuera un sacerdote del Antiguo Testamento, presentando un sacrificio delante de Dios. Los sacerdotes en ese tiempo tenían que seguir todo un rito. Este rito estaba normado y ordenado. Si ustedes leen Levíticos 1 al 6 en adelante, van a ver cómo estaba todo tan normado y tan especificado. O también pueden revisar Éxodo 29, ¿no? Y para que su ofrenda realmente sea aceptada por Dios, debía ser así ordenado, ¿no? Para que el Señor acepte. Tenían que hacerlo de la forma correcta. Se cuenta el caso de los hijos de Aarón, que hicieron eso mal, no siguieron a su forma, y no fueron reverentes a Dios, y dice que fuego cayó del cielo, ¿no? Y los mató directamente, ¿no? Entonces, esa era la reverencia con la que había que acercarse al Señor, ¿no? Bueno, también ahí en Éxodo estaba prometido, ¿no? Lo que el Señor iba a estar con ellos. Si leemos Éxodo 29, verso 42, la palabra decía así: será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Bueno, el Señor estaba prometiendo su presencia. Estaba prometiendo que ahí era donde Él iba a hablar con ellos, ¿no? En esas instancias, de esa manera, de esa forma. Y es así que venía
con esa seriedad es que venía David delante de Dios. Y luego también David continúa diciendo, con ansias esperaré. Y este era el lenguaje de los profetas, que recibían una palabra del Señor de parte de Dios y luego que la daban, se ponían ellos decían en guardia, esperando su cumplimiento. A ver, por ejemplo, vamos a leer Habacuc, ¿no? Y también Miqueas. En Miqueas 7:7 dice así, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el, el Dios mío me oirá. Miren, Miqueas, ¿no? Va a esperar en Dios y Dios le va a oír, él está claro en eso. Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, o sea, como un centinela, ¿no? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Bueno, ahí vemos cómo se acercaban los profetas delante del Señor, ¿verdad? Bueno, lo que quisiera que nosotros pongamos atención y también pongamos en práctica estos versos es la forma en que David se presenta delante de Dios, ¿no? Bueno, por un lado David estaba seguro de que podía acercarse a Dios y que él le iba a escuchar, que iba a escuchar su oración y le iba a responder como había prometido en su palabra. Se presentaba también con todo respeto, pero a la vez con la confianza de saber que Él era su Dios. Y le decía, Rey mío, y le decía, Dios mío, o sea, mi Dios, ¿no? Y así como el profeta no solo le habla a Dios, sino que él estaba dispuesto a esperar delante de Dios una respuesta. Así que se disponía a escuchar lo que Dios quería decirle o le iba a decir también. Bueno, respecto del rey David, nosotros ahora tenemos una gran ventaja y un privilegio que nos ha sido otorgado por Jesús al morir en la cruz, ¿no? En nuestro lugar. Y es que Él nos ha dado un acceso directo a su misma presencia en el cielo por medio de Jesús. Y aún allí Jesús está en el trono mismo, intercediendo por nosotros ante el Padre. Pero aprendamos de David a acercarnos con toda certeza de fe, con un temor reverente y con toda humildad a nuestro Dios, a nuestro Señor, y aprendamos a esperar en Él. Bueno, en los siguientes versos, David, en su aflicción, vamos a ver que también así como que pone su causa, como si estuviera poniendo su causa delante de un juez, pero de un juez justo. Y este es otro tributo de Dios, ¿no? O sea, Dios, por un lado, va a juzgar a este mundo, pero por otro lado, es un juez justo. ¿Ya? Dios es un Dios justo y es santo también. Él aborrece el pecado. Bueno, eso entendía David. Y por eso ahora en los siguientes versos del 4 al 6 va a presentar su causa delante de Dios, ¿no? Aquí hemos colocado un título como un Dios justo que no se complace en la maldad. Leo verso 4.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsamente. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Bueno, aquí en la oración David ya toma un giro, cambia, ¿no? Bueno, realmente a una petición de justicia ante un juez justo, ¿no? Recuerda, antes era una súplica para que Dios le escuche, pero aquí está yendo delante de un juez justo, ¿ya? Y poco a poco va subiendo de tono, verso a verso, ¿no? O sea, él está pensando en esa gente que le está persiguiendo y le está calumniando, que está en su contra y que son hombres sanguinarios y engañadores. Pero David conoce a Dios y sabe que Dios es un Dios santo, que ama, bueno, como realmente dice, Él ama la justicia, ¿ya? Y en quien no hay maldad en absoluto. Por eso es que Él dice en ese verso 4, o sea, el malo no va a morar, no va a vivir. En otras versiones dice, no se va a hospedar, o sea, el Señor no se va a hospedar con el mal. ¿Ya? Bueno, el Señor no va a estar cerca de jactanciosos, que él también aborrece la iniquidad y va a destruir a los que hablan falsamente y a los que realmente el Señor aborrece al que derrama sangre inocente y al engañador, ¿no? Bueno, tal vez tú que estás escuchando hoy día has sufrido o estás sufriendo alguien que ha pecado en contra de ti o contra tu familia. Y estás clamando también, así como David, ¿no? Por justicia. Pero quiero animarte ya a que también leas los siguientes versos, porque aquí David pone como un balance, como un equilibrio. Ya, hasta aquí él ha presentado su demanda ante el juez justo, pero luego él comienza a mirarse a sí mismo y comienza a reflexionar en su propia condición, ¿ya? Y un poco cambia de curso su oración. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con el rey David en que Dios es un Dios justo, en que y que Él rechaza a, bueno, a aquellos que han rechazado el sacrificio de su Hijo y que no va a habitar en la eternidad con personas malignas, ¿ya? Y que justamente con justicia los va a castigar en el infierno. Pero el juzgar eso no es algo que nos toca a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos toca reflexionarnos también, así como David, y considerarnos a nosotros mismos, como en los siguientes versos, ¿no? El mismo David acá en el Salmo 32, 1, después de que ha pecado, ya viene con esta porción delante de Dios y así es como se expresa con Dios. Y dice, bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre
a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, aquí está relatando David, ¿no?, que mientras no había confesado su pecado, Dios lo disciplinó y duramente, ¿sí? Pero una vez que él confesó su iniquidad, confesó su pecado, el Señor lo perdonó y perdonó su pecado. Bueno, la palabra también, a través del apóstol Juan, en Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros también cometemos tantos pecados en un día, ¿no? Nos enojamos, malpensamos, pecamos de diferentes maneras, ¿verdad? Y nos toca venir delante del Señor, acercarnos de Él y pedir perdón al Señor. Amén. Bueno, con eso en mente, ahora vamos a leer los siguientes versos, el verso 7 y el verso 8. Lo vamos a leer uno por uno. Verso 7. Y aquí he colocado en esta pequeña porción del verso 7 y 8 es un peregrino que anhela volver a casa. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Bueno, David probablemente está en exilio, camino al exilio, caminando por las montañas, cruzando ríos a marcha forzada, ya huyendo de su hijo y anhelando como un peregrino volver a la casa cuando está escribiendo esto. Pero recordemos una porción que está registrada en la palabra cuando Absalón estaba persiguiendo a su hijo y David estaba para salir. El sacerdote quiso llevar junto con David el arca y el Señor le dijo no. O sea, el arca se queda acá, le dijo. Y le dijo en 2 Samuel 15:25 lo siguiente. Pero si el rey, dice, pero dijo el rey a Sadoc, ya el sacerdote, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y su tabernáculo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ok, esto fue antes de salir al exilio. Ya, Él está diciendo, si hallo gracia delante de Dios, el Señor me va a permitir venir de nuevo y adorarlo en este lugar. David entiende que solo por la misericordia de Dios va a poder regresar. Ya ese es su lugar favorito, a la casa de Dios. Recuerdan hace un par de semanas cuando compartíamos el Salmo 27:4, yo mencionaba esto. Algo que también dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Bueno, sabemos que hoy en día eh, para nosotros no es un lugar físico eh, el cual anhelamos para experimentar la presencia de Dios, ¿no? O sea, la palabra nos dice, donde están dos o más reunidos, ahí está Él, ¿verdad? Bueno, y también cuando de alguna forma volvamos a congregarnos en medio de la pandemia, vamos a adorar juntos y experimentar su presencia y adorar juntos y tener comunión, ¿verdad? Dios quiere eso, que nos juntemos y adoremos también como, como iglesia, ¿verdad? Bueno, ya nos concederá el Señor eso. Pero individualmente ahí es donde estemos, porque el Señor nos ha traído. Eh, bueno, hemos sido llamados por Él nos ha congregado en su iglesia y bueno, que esto nos mantenga humildes, ya al igual que decía David, o sea, por su misericordia es que vamos a poder habitar junto con Él. Bueno, continuamos leyendo el verso 8. Dice así: Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. David comprende que es necesario que el Señor lo guíe en este camino. Y esto también nos incluye a nosotros, ¿no? Por todas las circunstancias que nos toca vivir día a día y también por nuestra condición humana. ¿Recuerdan cuando compartíamos el Salmo 27, 11? Decía así: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Ya? O sea, entendemos que por misericordia estamos acá, pero necesitamos que Él nos guíe en su camino, en su caminar, ¿no? Necesitamos que Dios nos guíe, como el Señor dijo, ¿no? Bueno, no hemos caminado antes por este camino. Necesitamos que Él nos enseñe cómo caminar por ahí. Y qué privilegio cuando Jesús mismo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Bueno, hoy en día nuestros enemigos no son personas, como en el caso de David. O sea, que le estaban persiguiendo o contra las que estaban luchando, sino son cosas cotidianas que nos toca enfrentar, ¿no? Veamos alguna. Por ejemplo, la corriente de pensamiento en este mundo, ¿no? Lo que llamamos cosmovisiones, la filosofía, las corrientes políticas, las tradiciones contrarias a la palabra de Dios, que están siendo difundidas por medio de la literatura, por medio del cine, por medio del arte, aún por el deporte, ¿no? Y que principalmente por el internet y las redes sociales, que están a un clic de distancia de nuestros celulares, ¿verdad? Bueno, nuestra propia naturaleza caída también, que aflora, ¿no? A través de las presiones, de las circunstancias de la vida, y que está, y esas presiones nos muestran nuestra condición, y ahí es donde el Espíritu Santo y su palabra comienza a transformarnos, ¿no? Pero
bueno, tenemos que sujetar esa naturaleza a Cristo, a la obediencia de Cristo, ¿no? Como Él nos ha pedido, ¿no? Cargue su cruz, niéguese cada uno a sí mismo y sígame, ¿verdad? Bueno, también hay otras presiones. Por ejemplo, hay una influencia espiritual, el diablo y sus demonios, ¿no? A quienes el Señor ha vencido en la cruz, pero que nos toca resistir por medio de la palabra de Dios, como lo hizo el Señor, ¿no? Satanás pone ideas en nuestra mente, pero a esas ideas nosotros tenemos que contraponerlas diciendo escrito está, ¿no? Y realmente, uh, bueno, combatir esas ideas con la verdad de Dios. Bueno, esos son nuestros enemigos hoy día, pero también tenemos grandes recursos hoy. Ya Dios ha enviado a su Espíritu Santo a habitar dentro nuestro. Por otro lado, también nos ha dado su preciosa palabra, que ha salido de la misma boca de Dios, que ahora nos guía, nos conduce, ¿no? Y por si fuera poco, Jesús en el trono mismo de Dios intercede por nosotros. Bueno, también el Señor nos ha dado la compañía de la iglesia, ya en medio de la cual podemos vivir, o sea, su pueblo. Bueno, y todo eso es una esperanza, un aliento para nosotros, un recurso para nosotros, ya, para poder seguir adelante. Bueno, quisiera leerles esta palabrita de Isaías como un aliento también para nuestras vidas, ¿no? En este nuestro caminar. O sea, cuando estamos pidiéndole, Señor, enséñame tus caminos, o sea, guíame por tus sendas. ¿Ya? Isaías 35:8 nos dice de esta manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ya? Miren qué linda promesa. Miren lo que nos promete el Señor ahí, ¿verdad? Bueno, ahora continuemos un poquito viendo los versos 9 y 10. Volvemos otra vez al Salmo y leamos los versos 9 y 10 del Salmo 5. A esta partecita le he llamado apelando a un Dios justo, apelando a un Dios justo. Verso 9 dice así: porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan en sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de tus transgresiones, de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. O sea, miren el lenguaje de David, ¿no? O sea, el Señor ha ido subiendo de tono, ¿verdad? Está diciendo, Señor, hazte cargo de los enemigos, ¿verdad? Bueno, ellos caigan por sus propias intrigas, ¿verdad? Bueno, aquí David, al describir a sus perseguidores, está describiendo una condición, o sea, la condición de nuestra naturaleza caída, que tiende al pecado. Y el apóstol Pablo también usa esta porción, o sea, Pablo cita esa porción cuando él está explicando sobre sobre nuestra naturaleza humana, ¿no? En el capítulo 3 de Romanos. Pero
Hay otra porción, antes de que veamos aquello. Hay otra porción que nos grafica esto, eh, que está en un salmo también, Salmo 34, 21 y 22. Dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confíen. Bueno, ahí están las dos cosas, ¿no? Por un lado, matará al malo la maldad, y también el Señor redime el alma de sus siervos, ¿verdad? Bueno, en un lenguaje actual podemos decir que no hay no hay otra forma de redención para el hombre, sino es a través de la obra de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ya? Como lo explica Romanos. Y Romanos 3, del 21 al 25, como lo hemos explicado en la iglesia, bueno, define el Evangelio, define muy claramente, por un lado, la condición caída del hombre y la necesidad de un redentor, ¿no? Y nosotros hoy, entendiendo esa condición humana, nos toca predicar las buenas nuevas a todos los hombres, ¿no? A todos nuestros familiares, amigos, personas que el Señor ponga en nuestro camino, para que conozcan personalmente a Dios y le pidan que Él sea su Dios, que Él sea su Rey, porque solo Él puede cambiar las vidas y ser su Salvador, ¿no? Bueno, eso es importante que entendamos, ¿no? Es cierto, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, ¿no? Y si el hombre siembra el mal, eso es lo que va a cosechar. Y si buscamos a Dios, ya Él realmente nos alcanza y nos rescata y nos redime. Amén. Bueno, vayamos nuevamente al Salmo 5, ahora los versos 11 y 12. Son los últimos dos versos. Y yo los he nombrado como regocijémonos en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Regocijémonos en nuestro Salvador. Verso 11. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre cantan con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti todos los que aman tu nombre. Aquí el salmista nos está invitando hoy a regocijarnos en Dios, a refugiarnos en Él, porque Él nos protege en medio de situaciones complicadas, ¿no? Nos protege de nuestros enemigos, es nuestro refugio, ¿ya? Es nuestro refugio en tiempos de enfermedad, en medio de toda esta problemática económica, en medio de nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros problemas familiares y en todo eso, ¿verdad? Bueno, el Señor nos está pidiendo que nos regocijemos en Él, porque Él está en control de todo eso. Amén. Verso 12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como a un escudo lo rodearás en tu favor. Bueno, al recordar cómo el Señor
bueno, si tú haces memoria un poquito en diferentes episodios en tu vida, tú puedes recordar cómo el Señor ha sido un escudo en, en tu vida pasada, ¿no? Cómo Él, bueno, en situaciones complicadas, ya Él te ha ayudado. Cuando estabas con conflictos en tu corazón, bueno, cómo Él ha sido tu refugio, cómo ha sido tu ayuda, ¿verdad? Y cuando recordamos, bueno, todo aquello, realmente podemos tener gratitud con Dios y podemos tener una esperanza, porque si nos ha ayudado antes, nos va a ayudar también hoy día, ¿verdad? Y podemos tener una esperanza para el futuro. Bueno, junto con mi esposa queremos regalarles un verso que ha sido nuestro verso favorito todos estos últimos años, que está en Jeremías 29:11. Lo leo en esta versión. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amados, Dios tiene pensamientos de bien para ti, no pensamientos de mal, ¿sí? Y quiere darte un futuro y quiere darte una esperanza. Amén. Bueno, por eso es que puedes regocijarte en el Señor. ¿Ya? Por eso es que puedes realmente descansar en Él, porque Él te rodea como con un escudo. Solo a manera de conclusión, te recuerdo el título de esta enseñanza. Aguardando en la justicia y misericordia y salvación de nuestro Dios. Aguardando en la justicia, misericordia y salvación de nuestro Dios. Bueno, queridos, quiero que hagamos una última oración para que ustedes me acompañen en esto. Amén. Señor, bendice tu palabra, que por favor lleve fruto en los corazones. Bendice a cada persona que está escuchando esta palabra. Revélate a sus corazones, por favor. Sí, sé tú su Señor, sé tú su Dios personal. Y Padre, por favor, bendice a nuestra nación, por amor de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos, que el Señor les bendiga, que bendiga su día, bendiga a sus familias. Amén.